Es día 9 de leer la Biblia en 365 días usando un plan cronológico. Soy Lorena, tu amiga y compañera de lectura. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Te sugiero que leas los pasajes antes de sentarnos juntos y revisar los capítulos versículo por versículo. Oramos y esperamos que cada audio te sea útil para aclarar detalles y conexiones, que estos te lleven a ganar una perspectiva de lo que Dios está haciendo y diciendo. Amo tener la oportunidad de compartirte los actos y acciones de Dios que me llaman la atención y la manera que esto me mueve a responder a Dios. Realmente anhelamos alimentar tu fe y animarte a ver la mano de Dios en tu vida también. Todo esto lo hacemos por la sencilla razón que amamos a Jesús, su palabra y a ti. Ayer en el capítulo 20 tuvimos la extraña plática de Zofar en la que usó la comida para describir lo que le sucede a los malvados. Y hasta aquí, todos los amigos de Job, e incluido él, creen en lo que se conoce como la teología de la retribución. Es decir, los hombres malvados son castigados en esta tierra, mientras que los hombres buenos son recompensados. ¿Qué crees tú? ¿Es eso cierto? Hasta aquí, Job se ha defendido ante sus amigos alegando su inocencia, expresando su desconcierto sobre por qué está sufriendo y a veces acusando abiertamente a Dios de no tratarlo bien. También ha habido momentos en los que la fe de Job brilla a través de la oscuridad de su propia confusión espiritual. Y quiero darles una alerta. Estamos entrando al último ciclo de argumentos entre Job y sus amigos. Abrimos el capítulo 21, versículo 1. A la luz de todo lo que se ha dicho, ahora Job tiene algo significativo que decir. Versículos 2 y 3. Apela que empáticamente le presten oído. El mayor consuelo que Job podría recibir ahora es que sus amigos no digan nada en absoluto. Su constante argumento de la teología de la retribución se le ha vuelto una tortura. Versículo 4. Job les recuerda a sus amigos que su queja no es contra ellos, que su problema no es ellos, no tiene nada personal en su contra. Su dilema es entender por qué parece que Dios lo está castigando a pesar de que es un hombre justo. Versículo 5. Job dice: miradme. ¿Quiere decir que lo vean solo físicamente? Pues no, sino les está llevando a reconocer lo que está frente a ellos, un hombre inocente que Dios está haciendo sufrir como uno de los hombres malvados. Si reconocieran esto, les llevaría a estar consternados, atónitos y en silencio. Esto es lo que requiere de ellos. El silencio contaría como una gran consolación para Job. Verso 6. Y ahora lo que Job va a seguir diciendo le asombra y hace temblar personalmente y procede a pintar un cuadro de la vida típica del hombre malvado y lo divide en 3 partes. Parte 1, versículos del 7 al 16. Las bendiciones del malvado tienen larga y buena vida. Parte 2, versículos 17 al 21. La infrecuencia que el malvado sea castigado. Parte 3, versículos 22 al 26. El error de la doctrina de la retribución. Versículos 27 al 29. Los amigos han afirmado que la casa, la propiedad y la riqueza de los malvados son fugaces. Así lo afirmó Zofar en el capítulo 20, versículos del 4 al 29. Entonces piden a Job que les muestre un ejemplo de una persona malvada que prospere. Job responde diciendo que los ejemplos son obvios y conocidos por todos, que simplemente pregunten a cualquiera que ve lo que sucede en el mundo. Versículos 30 al 33. Y que estos les responderán: los malvados esquivan el castigo en este mundo. Incluso su funeral está acompañado de grandes multitudes que le dan honor y respeto, y su tumba es un suntuoso lugar. Versículo 34.
Entonces Job termina su discurso, que el consejo de estos amigos se basa en suposiciones erróneas, por tanto, son inútiles para ayudarlo. Abrimos Job capítulo 22, versículo 1. Respuesta de Elifaz. Este amigo ya había acusado a Job de pecado oculto y le urgió reconciliarse con Dios. Versículos 2 y 3. Elifaz dice: si incluso Job fuera justo, no le está haciendo ningún favor a Dios. Él no está impresionado. Versículo 4 y 5. Elifaz ahora acusa a Job de extrema maldad. Versículos 6 al 9. Elifaz ha inventado en su mente algunos ejemplos de la supuesta injusticia de Job y es una interesante lista que tiene que ver con la manera que Job supuestamente ha fallado en cuidar de otros y ha usado su poder y posición para abusar de la vulnerabilidad de su prójimo. Cargos específicos contra Job, según Elifaz, son: verso 6, explotación financiera; verso 7, fallo en mostrar compasión al afligido; verso 8, fallo en ser como un hombre honorable; verso 9, fallo en cuidar de viudas y huérfanos; versículos 10 y 11, por todo esto Dios te castiga, dice Elifaz a Job, y da una lista de las consecuencias del juicio divino, porque el pensamiento de estos tres amigos, la maldad, siempre recibe un rápido castigo en esta vida. Si Job está recibiendo un castigo, debe ser malvado. El sufrimiento de Job: atrapado, aterrorizado, cegado, abrumado. Versículos 12 al 14, ahora Elifaz acusa a Job de asumir que Dios ignora su maldad secreta. En su imaginación calumnia a Job diciéndose a sí mismo: Dios está allá arriba y yo estoy aquí abajo haciendo mi maldad secreta. Dios no verá lo que estoy haciendo. Versículos 15 al 17. Le dice a Job: no sigas los pasos de los hombres malvados del pasado. Recuerda los catastróficos juicios sobre los malvados del pasado. Rememora su arrogante independencia. Versículos 18 al 20. Por un breve tiempo, Elifaz parece admitir que Dios a veces es bueno con los malvados, pero inmediatamente vuelve a la idea de los justos, burlándose de la muerte de los malvados en esta vida. Versículos 21 al 24. Ahora Elifaz pasa a explicar a Job lo que necesita hacer. A. Someterse a Dios en lugar de cuestionarlo y acusarlo. B. Estar en paz con Dios. C. Aceptar las enseñanzas de Dios. Como si Job no estaba dispuesto a hacerlo. D. Asimilar y vivir sus palabras. E. Volver al Todopoderoso. F. Deshacerse de la maldad, asumiendo nuevamente que Job era un pecador secreto. G. Dejar de confiar en la riqueza. Versículos 25 al 29. Y por supuesto, Elifaz le va a prometer a Job maravillosas bendiciones para él una vez que detenga toda su maldad secreta y se vuelva a Dios. Versículo 30. Elifaz piensa que cuando Job se arrepienta y sea restaurado, Dios lo usará para liberar a otros. Abrimos Job capítulo 23, versículos 1 y 2. En respuesta a lo que Elifaz ha dicho, Job abre su boca y brevemente lamenta su situación. Versículos 3 al 7. Y como siente que Dios lo está golpeando, fantasea con la idea de poder defender su caso ante Dios. Suplica la oportunidad de probar su inocencia, porque en la mente de estos hombres Dios castiga a los malvados y bendice a los justos. Entonces, si Dios está castigando al justo Job, parece que Dios se ha equivocado y tal vez necesita que Job le demuestre que es justo. Versos 8 y 9. Pero el gran problema es que Job no puede encontrar a Dios. No aparece por ninguna parte. Verso 10. Pero aunque Job no puede encontrar dónde está Dios, él está convencido que Dios sabe que Job es inocente. Versículos 11 y 12. Job afirma que ama la palabra de Dios más que la comida que necesita para sobrevivir físicamente. Versículos 13 y 14. Job ama la palabra de Dios y no actúa con maldad y profesa su temor porque no entiende el asombroso poder de Dios.
Admite que no tiene poder para cambiar los planes que Dios tiene para él. Versículos 15, 16 y 17. En otro momento de debilidad, Job confesó que Dios lo había alienado de terror. Era culpable de su tristeza y lo había cubierto de oscuridad. Así es como terminan las palabras de Job. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en los pasajes de hoy? Te diré, el mío viene del capítulo 23, versículo 13, y dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Pienso en esto y me pregunto, ¿cuántas veces me he sentido desesperada por mi falta de control, al igual que Job? Pero me encanta este recordatorio que Dios está en control, incluso si yo no puedo verlo. Él siempre está en control, siempre está actuando, siempre está activo. ¿Cómo respondo a ello? Para mí es admitiendo que Dios usa su soberanía para moldearme y acercarme a Él en amor. ¿No son estas buenas noticias? Sí, lo son. Dios es mi deleite. No te pierdas el banquete de mañana, será en Job capítulos 24, 25, 26, 27 y 28. Y recuerda, Dios trabaja también a través de la mesa, porque la mesa produce una íntima conexión. Será hasta la próxima.